Estamos en línea con un dirigente muy interesante que ha salido, que se ha dado a conocer mucho más en los últimos tiempos por su discurso, por su claridad y porque además este gremio fue el primero que le hizo un paro a Macri, y estamos hablando de los bancarios, ¿no? Cuando uno antes de las elecciones podía definir quiénes eran los votantes de Macri, la clase media parecía como unos votantes, no toda, por supuesto, sí, pero una parte importante de esa clase media muy dispuesta al cambio, muy dispuesta a votarlo a Macri. Sin embargo, más allá de lo que los trabajadores han perdido en todo este tiempo, también la clase media ha sido afectada de manera bastante directa con algunas medidas de este gobierno. Estamos en línea con Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria. Hola Sergio, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, sí. Uno nunca sabe si es la tarde, si es el día, pero sí, ya a las 3 de la tarde podemos decir buenas tardes. Y Sergio, ¿cómo piensa que va a salir la reunión de la CGT? ¿Va a haber paro efectivamente en octubre? Recién terminó el confederal de la CGT. Ajá. Lo que se resolvió es algo que habitualmente se hace en todas las organizaciones sindicales, que es facultar a la conducción para tomar una medida de fuerza. Lo rico es el debate y que sabe la conducción que esas facultades que se le han dado tienen que ver con un paro, es decir, todos los que tuvimos oportunidad de hablar y expresarnos, nos manifestamos primero con discursos críticos hacia la actual gestión del presidente Macri, y también con la necesidad de que haya un paro y que ese paro sea en octubre. Lógicamente y técnicamente se establece siempre, no solo en la CGT, sino en todas las organizaciones gremiales, es facultar a la conducción para que ponga la fecha y cuál va a ser el plan de lucha. Pero todos hablamos de paro y hablamos de confrontar con este modelo político, económico y social que, bien como dijiste, está trayendo profundos problemas a la clase trabajadora y en particular a una clase media que acompañó con su voto claramente a quien es hoy presidente y que todavía no sé si no termina de reaccionar o a lo mejor por adentro la bronca, y se expresará y se canalizará el día que haya algún tipo de medida de fuerza, ¿no? Sergio, ¿vos cómo ves este estado anímico dentro justamente de tu gremio? Como, digamos, en el nivel de afectación, en el nivel de cuestionamiento de aquellos que votaron a Macri en su momento y que algunos ya se resignan y otros le están dando más oportunidades. ¿Cómo están los trabajadores bancarios? Mira, es muy amplio el análisis sobre el proceso electoral que vivió la Argentina previo al triunfo de Macri. Yo creo que más que votar a Macri, muchos sectores de la sociedad, en muchos casos influidos también por posiciones que emergen de comunicadores sociales importantes, de medios hegemónicos importantes, lo que buscaba era la salida de un gobierno estigmatizando, ponerle a la presidenta de ese momento. Sí. En realidad lo que buscaban los sectores de poder es eliminar las políticas de ese gobierno, de las cuales algunas yo he compartido, la gran mayoría no siendo del Partido Justicialista, yo soy afiliado radical, sí, y muchas otras, o algunas otras, fueron perjudiciales. Quizás lo que se perdió fue la batalla de comunicación respecto a que lo que venía era la destrucción de las políticas, no que se iba una persona a quien se estigmatizaba. Claro. Acá lo que se buscaba desde el poder era que hubiera un triunfo electoral y después un efecto disciplinador sobre el que venga para decirle, vos no tenés que hacer las mismas políticas que el gobierno anterior. Esto me parece que es lo que impulsó en muchos casos a inducir error a un voto en contra de y no a favor de Macri. Hoy, ¿cuál es la realidad? Y la realidad es que las políticas de Macri están golpeando fuertemente a la clase trabajadora, particularmente a la clase media, y todavía me parece que, más allá de la posición nuestra, que es que hay que ir a un paro, que hay que confrontar, todavía la sociedad medio como que le dio un crédito que se le empezó a votar al presidente, y vos tenés referencia que se le empieza a votar cuando el problema pasa a ser el bolsillo. Claro. Muchos dijimos, mirá que las políticas que va a impulsar son estas, después te dijimos, mirá que las políticas que están impulsando es lo que te dijimos, después mirá que metieron un tarifazo del 1000% y no había reacción social. La reacción fue cuando te llegó la boleta del gas y tenías que pagarlo, te lo cortaban y te dabas cuenta que te quedabas sin plata en la mayoría de los casos, o en muchos casos de hogares argentinos, para no poder tener ni siquiera el sustento diario. Claro. Quiere decir que en la medida que esto te impacte
en los empleos que se pierden, en el poder adquisitivo del salario que se te cae y que no te alcanza para fin de mes, me imagino que va a ir increciendo el nivel de conflictividad y de desprestigio de este gobierno. Claro, estamos en línea con Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria. Y Sergio, cuando vino la unificación de la CGT en el triunvirato, ustedes decidieron no participar en los cargos directivos, pero quedar dentro de la CGT. Hoy algunos interpretaban, con respecto al paro de no ponerle fecha, algunos interpretaban como que era una maniobra de determinada cúpula sindical de seguir negociando con el gobierno y quedar en un ni, ¿no? Vamos al paro, pero no definimos la fecha. Otros interpretaban que más allá de la voluntad de alguna cúpula sindical, tener que anunciar un paro significaba justamente la presión de las bases de trabajadores que vienen sufriendo esta política económica y que finalmente están presionando a sus dirigentes. ¿Cómo lo interpretás vos, Sergio? Yo interpreto como que hoy se dio un rico debate en la CGT. Lo que antes expresaba la bancaria y la Corriente Federal, que somos una agrupación de 30 sindicatos, nosotros venimos planteando el tema de confrontar con el gobierno y que hubiera un paro, lo venimos presentando desde el 29 de abril, cuando fue la marcha de todas las centrales de trabajadores. Hoy fue mucho más amplio el espectro. Hoy vi compañeros, y particularmente liderados por Pablo Moyano, un grupo importante de compañeros que salió a sostener que había que hacer un paro en la Argentina y que había que decirle basta a las políticas de ajuste. Con lo cual, independientemente de que naturalmente, esto lo que yo quiero es desmitificar, naturalmente siempre se le dan facultad a las conducciones para desarrollar un plan de lucha. El debate fue lo importante y en el debate nos expresamos todos por la posición de un paro. Yo me siento satisfecho después de esto, y en el Congreso que hacía referencia de CGT, ya lo planteamos nosotros también. Aprovecho si está Claudio para agradecerle el tweet que publicó, la verdad que me honró con sus palabras por el respeto que le tengo. No, la verdad que dirigentes como vos hacen falta y la verdad, yo lo dije porque lo siento, vos sabés, creemos mucho más en el futuro de la Argentina con dirigentes como vos. Te agradezco mucho, pero ¿sabes qué? Lo que tiene que discutir la CGT, y lo hemos planteado y lo seguimos planteando, es un programa. No alcanza y nos van encorsetando en discutir salario y condiciones de trabajo. En realidad nosotros tenemos que tener un programa y discutir la agenda de los argentinos. Los países del mundo se manejan, por un lado, con el capital, por otro con la fuerza del trabajo, que en este caso la representamos nosotros, y un Estado que regula. ¿Por qué la agenda la tiene que marcar o solamente la política, o en este caso, en este gobierno, la manejan los CEOs de las empresas? ¿Por qué el movimiento obrero, que es uno de los trípodes en los que se asienta el crecimiento de un país, no puede discutir una propuesta? Por eso nosotros tenemos que, no nos importaba discutir cargo más o cargo menos. Primero queríamos un reconocimiento al espacio que representamos, que es la Corriente Federal, cosa que empiecen a hablar en la Argentina, que no solamente están los denominados gordos, los denominados cuasi independientes, sino que hay un pensamiento en el sindicalismo argentino que interpreta la Corriente Federal, que cree que tiene que tener un programa el movimiento obrero. Claro. A partir de esto es que nosotros decidimos no aceptar los cargos y dar la pelea desde adentro de la CGT, porque tampoco nos vamos a ir regalando el espacio para que no haya una expresión de este tipo dentro del movimiento. Ahora, Sergio, viendo, Emanuel Respiro, saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, viendo las respuestas que en estos 9 meses de gobierno, el gobierno le dio a sectores económicos determinados, y lo lento que es para darle la respuesta a los sectores sociales y a los trabajadores, ¿no cree usted que el paro que hoy se anunció y a que falta ponerle fecha para el mes de octubre, no llegó un poco tarde? Sí, comparto con vos. Nosotros lo hemos sostenido. Para usted el paro es tardío. Sí, a ver, este es un gobierno que hay que caracterizarlo como poderoso con los débiles y débil con los poderosos. Claro. Vos tenés una primera medida que se toma, que es cuando el Parlamento argentino, que es la expresión popular, y un gobierno que dice respetar y querer mejorar la calidad institucional de la Argentina, veta una ley como la ley antidespido, que fue sancionada por una gran mayoría en el Congreso argentino. Ahí fue poderoso con los débiles, con los que van a perder el empleo, pero fue débil con los poderosos, con su clase, que es la clase empresaria, al no imponerle la condición, no despidan trabajadores y les estoy vetando una ley antidespido. Claro. Y hoy el gobierno reconoce que hay 120.000 trabajadores formales que perdieron su empleo. Segundo, es poderoso con los débiles cuando le dice desde China, en esta famosa frase, mientras se sacaba foto con los chinitos, como dijo el presidente, que no iba a haber reapertura de paritaria. ¿Esto qué significa?
Si arreglaste mal, el ajuste lo pagás vos. Entonces vuelve a pretender ser poderoso con los débiles y a su vez es débil con los poderosos porque a los sectores formadores de precios no les impuso un control de precios para decirle a ustedes no suban más allá de lo que arreglaron los salarios de los trabajadores. Claro, claro. Entonces, ahora esa Sergio, condición es que hemos perdido tiempo con el paro. Ya hemos perdido tiempo. Si nosotros lo hubiéramos hecho después del peso de la ley antidespido, quizás muchos trabajadores argentinos hoy tendrían su empleo y no configurarían en ese ejército desocupado que se está creando. ahora Sergio, ese paro tardío que usted refleja y que muy bien describe, ¿cree que es por una actitud prudente de la CGT o en realidad porque estaban tratando de congraciarse con un nuevo gobierno? Primero, cuando se dio la discusión, que nosotros la planteamos como corriente federal, era porque los tiempos era que había que unificar la CGT y eso era lo prioritario, que uno puede tenerlo en cuenta, una CGT legitimada podía tener más fuerza. Y después fue darle tiempo al nuevo triunvirato que asumió. Yo creo que una cosa es la orgánica, lo institucional, y otra cosa es la agenda diaria de lo que le pasa a nuestros representados. Claro. Yo sigo sosteniendo que le escapamos, o por lo menos, bueno, más allá que yo haya hecho el esfuerzo con otros sindicatos de pedir la medida, de militarla, de tratar de consensuarla, indudablemente fracasamos en ese intento y las consecuencias de estas decisiones las pagan los trabajadores. Creo que fue un error, lo vuelvo a repetirse, no haber hecho la medida de fuerza con más antelación. Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria, ojalá que en Argentina se siga dando este nivel de debate porque es muy necesario para el futuro. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, muy gentil. Un abrazo grande, gracias. Ahora con